Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, con el doctor William Rosas. Buen día, William, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar contigo porque más temprano le comentábamos a nuestros oyentes que, utilizando un dicho popular, parece que los fiscales están de turno y que todos los días de alguna forma se les critica, se les pone en duda su capacidad y hasta de repente su honorabilidad. A eso se suma ahora una propuesta que anda por allí, que los fiscales, cuando dejen de ocupar el cargo por 3 años, no puedan hacer uso de su profesión. Como que hay un tema enrarecido alrededor de la función de los fiscales, y pienso yo que esto puede ser consecuencia también de la aplicación del nuevo proceso penal en nuestro país. ¿Consideran eso ustedes? Bueno, es así, y tiene su correlato esto en lo que sucede en otras regiones también, en donde la puesta en funcionamiento de procesos acusatorios y el cambio de rol de la Fiscalía, también con la publicidad que tiene, ¿no? El proceso penal. Antes estábamos en un proceso inquisitivo que había bastante opacidad, en el sentido de que no eran públicas las audiencias, la población y los medios de comunicación no tenían acceso fidedigno a lo que estaba sucediendo en la justicia penal, y eso por contrapartida ahora, por suerte, con el nuevo proceso sucede, y ahí se ve que los fiscales tienen determinadas prerrogativas, y eso de alguna forma ha significado en muchas regiones y en Latinoamérica muy cabalmente una especie de acoso. Lo definía el Instituto INESIP, que estudia estas cuestiones, una especie de acoso, ministerios públicos bajo acoso, se decía ahí, el Ministerio Público bajo acoso de las autoridades autoridades políticas, ¿no?, que pretenden que las fiscalías o los ministerios públicos tomen determinadas decisiones acordes con lo que pretende el poder político. Ese acoso se da por ese lado, y por otro lado hay también un acoso que viene desde el crimen organizado, que viene en forma de violencia o amedrentamiento hacia quienes llevan adelante el rol de la Fiscalía, tratando de lograr, que no se imputen a determinadas personas, que no se condenen a determinadas personas, o que no se investigue tan siquiera a determinadas personas. Entonces, en esa realidad tiene que trabajar la Fiscalía. Acá tenemos que pensar tal vez en una cuestión más institucional que personal. Muchas veces los debates se van desde el punto de vista personal. Si a mí no me gusta cómo el fiscal Rosa trabaja, o cómo es, o cómo lleva adelante el gremio de los fiscales, entonces entiendo que todos los fiscales deberían sufrir una consecuencia tal en base a que yo tengo un disgusto con el fiscal Rosa. Y la verdad que esto es institucional y trasciende a las personas, y ver a la institución Fiscalía debilitada por la falta de recursos, debilitada por ese acoso permanente, es un caldo cultivo ideal del cual se aprovecha muchas veces la corrupción y el narcotráfico, ¿no?, o el crimen organizado. Entonces, pensándolo desde el punto de vista institucional, tal vez quienes la emprenden contra la Fiscalía deberían tener en cuenta que fortalecer esta institución con la provisión de recursos, con las condiciones adecuadas de trabajo y con un dejar trabajar tranquila a la Fiscalía, favorecería a la democracia, a la república, y no pensarlo en un rédito inmediato, ¿no? Como decir, el fiscal tal se equivocó en tal lugar, o está actuando de forma intencionada a favor o en contra de tal o cual centro de interés. Entonces, creo que esos son los detalles que nos ponen en esta nueva realidad y nos hacen considerar que desde el Estado tiene que existir otra mirada respecto a la institución, ¿no?
El rol del fiscal cambió notoriamente con el nuevo proceso penal. Pasó a ser mucho más protagonista el fiscal, a ser responsable de la conducción de las investigaciones, en marcarle la pauta a la policía de cómo tenía que encarar esa tarea, y a su vez también una exposición pública que significa justamente un riesgo de juzgamiento permanente. Ahora, ¿creen ustedes que en definitiva faltan elementos en la propia aplicación de esta modificación del proceso penal en que de alguna forma se les protejan en este nuevo rol? Lo que pasó claramente es que a propuesta del fiscal de corte del momento, el doctor Jorge Díaz, sí, promovido por quienes llevaban la administración en ese momento en que se pone en funcionamiento el nuevo código, este código se implementa sin plata, o sea, sin recursos, sin infraestructura para la fiscalía. Hablando mal y pronto, con 3 chauchas y 2 palitos, largaron a los fiscales a una tarea diferente que tiene todas las prerrogativas que usted significaba, pero uno está en la guerra con una cuchara. Entonces, de esa forma es evidente que las cosas iban a salir mal. Y viéndolo en retrospectiva, las cosas no han salido tal mal por el esfuerzo de los funcionarios. Entonces hoy a veces las instituciones se vanaglorian de los números récords de imputación que hay en la Fiscalía, los datos de prisionización, las penas que se consiguen en juicios abreviados, por ejemplo, en delitos que son sumamente graves, como homicidios, como puede ser delitos sexuales, un montón de delitos que antes recibían una pena menor, ahora reciben una pena mucho más contundente a esfuerzo del trabajo de los fiscales, obviamente con los colaboradores, como son la policía, como son otras instituciones que colaboran, auxilian a la Fiscalía, pero eso es a esfuerzo de los funcionarios porque no hubo una provisión de recursos para que la Fiscalía funcione. A eso apunto cuando digo que la Fiscalía es una institución raquítica en cuanto a sus recursos. Entonces creo que es muy fácil cambiar un proceso y decir, bueno, ahora los fiscales tienen el poder, pero si ese poder es bastante ilusorio en cuanto a no se le dan las herramientas para ejercer el rol que la norma le está diciendo que ejerza, parece estamos entregados al esfuerzo de los funcionarios, ¿no? Doctor, así como las autoridades de repente resaltan la cantidad de personas procesadas y que de alguna forma también se concretan mucho más juicios y más investigaciones que antes, también del otro lado se critica por un supuesto abuso de los fiscales en lo que tiene que ver con las penas con arresto domiciliario. Bueno, eso no es así, la estadística claramente lo refleja. Acá hay que separar la paja del trigo, ¿no? El tema del arresto domiciliario como medida cautelar, cabe aclarar que es una decisión del Poder Judicial, o sea, de los magistrados del Poder Judicial, luego de un debate entre la Fiscalía y la Defensa. Usted sí puede acceder a lo que son las audiencias, ¿no?, que son públicas. En la inmensa mayoría de las veces vemos a la Fiscalía argumentando cuáles son los riesgos que hacen, que ameritan que la persona vaya a la cárcel, que vaya en prisión preventiva y no arresto domiciliario, y por otro lado está la defensa tratando de lograr lo contrario, y el juez es el que resuelve. Obviamente el juez se basa en ese debate, la Fiscalía va a argumentar riesgos procesales, la defensa va a decir que no existe ese riesgo. Los riesgos procesales más comunes son que una persona va a entorpecer la investigación si es dejado en libertad o en prisión domiciliaria, que puede amedrentar a las víctimas, que puede amedrentar a los testigos, que puede evadirse de la justicia porque puede fugarse
o que es un riesgo para la sociedad, porque es una persona que tiene múltiples antecedentes, porque siempre ha rapiñado, porque siempre ha robado, o porque siempre ha estado envuelto en crímenes que tienen que ver con la venta de estupefacientes. Ahí la defensa va a decir lo suyo y el juez es lo que va a resolver. Muchas veces los jueces resuelven en base a esa argumentación, pero otras veces los jueces resuelven también en base a lo que se le presenta, y si se presenta un certificado X que dice que la persona tiene una afección de salud que no puede estar en la cárcel, o que en la cárcel no se le van a brindar los cuidados tales, entonces eso es favorable para la defensa, y los jueces tienden a decir, bueno, hay que proteger la salud de esta persona que estaba privada de libertad. Después, si vemos que esos certificados resultan falsos, ahí entra otro tema que tiene que ver con determinado tipo de criminalidad, como es el crimen organizado, que se vale de todos los artificios y estratagemas para lograr el cometido de que la persona o evada la justicia, evada la policía, evada la fiscalía, evada el Poder Judicial, y en caso de que no lo pueda hacer porque resulta condenado por el esfuerzo de la policía, de la fiscalía y del Poder Judicial, tratan de evadirse de la pena. Y eso lo hacen poniendo dinero, porque el crimen organizado se vale de poner dinero para evadirse de la justicia. Esto es un diagnóstico, y es un diagnóstico que nosotros tenemos que tomar muy presente, y no vale tanto hacer señalamientos, esto es culpa del juez, esto es culpa del abogado defensor, esto es culpa de la fiscalía o de la policía, porque todos tenemos que ver en esta situación, y lo que pasa hoy con una institución puede pasar mañana con la otra. Entonces, en vez de buscar señalamientos o endilgar culpas, lo que tendríamos que hacer es ocuparnos en tratar de que esto no vuelva a ocurrir, porque acá hay un diagnóstico. Hay personas que van a tratar de poner mucho dinero para salirse con la suya. Hay mucha gente que no lo tiene claro, esto que estaba expresando, ¿no? De que en definitiva la última palabra, si una persona espera el desarrollo de todo el resto de la investigación, lo haga en su casa o en una celda. Y muchas veces se entiende que es el fiscal el que solicita que sea así. ¿Puede ser también que haya una carencia de comunicación adecuada en ese sentido? Bien, sí, sin duda es que hay una... pero hay desde el principio, ¿no? Uh-huh. Esto que estaba todo tan definido como que el juez hacía... el juez actuaba como juez y como fiscal, porque investigaba y juzgaba, ¿no? Uh-huh. Y ahora que la parte de la investigación se fue hacia la fiscalía, pasamos el centro de atención todo a la fiscalía, y pensamos que la fiscalía tiene más poder de decisión o prerrogativas de las que tiene en realidad. La fiscalía puede investigar, pero no puede disponer, en el sentido de que no es un fiscal el que dice usted va a ir a la cárcel o va a ir a su casa. Esa decisión es del juez. Lo que el fiscal sí va a decir es: yo tengo elementos para considerar que usted debe ir a la cárcel, y los voy a ir a argumentar de forma contundente en la audiencia. Pero cuando la decisión termina siendo que la persona se va para la casa, eso no es una decisión del fiscal. El fiscal quería todo lo contrario en su caso. Y con esto tampoco podemos considerar que señalar a los jueces en términos generales, ¿no? Señalar a los jueces como, bueno, entonces, porque los jueces participan de un debate entre dos partes, y si a mí como fiscal me disgusta la resolución que tuvo un juez en base a mandar a la casa a una persona que yo quería que fuera a la cárcel, puedo apelarlo, y lo voy a apelar sin duda, y voy a tratar de convencer a un tribunal de apelaciones de que mis argumentos eran sólidos y eran válidos, y que se tiene que desandar esa decisión del juez y mandar a esa persona a la cárcel. Y así funciona el sistema. Por eso, si acá hay hay casos en los que se detecta que falló alguna parte del sistema porque el control no se pudo hacer de forma debida, y el control muchas veces no se puede hacer de forma debida, y los que estamos en el sistema lo hiper recontra sabemos que la oficina del Ministerio del Interior, que se dedica al contralor de las prisiones domiciliarias, de las medidas alternativas, no tiene los recursos suficientes para hacer ese control. La Dirección Nacional de la Libertad Asistida, la DINASLA, no tiene los funcionarios suficientes
para ser un contralor adecuado. Y eso pasa por una falta de recursos de parte del Estado hacia esa oficina del Ministerio del Interior. Entonces, si en vez de buscar responsabilidades vemos cuál es la forma de salvarlas, me parece que va a servir para mañana, porque esto ya pasó. Vamos a ver cómo podemos evitar que pase mañana. Porque si nosotros solo decimos, yo actué perfecto, mire qué fácil sería para mí venir y decirle a usted, mire, yo soy de la Fiscalía y casi siempre pedimos que las personas vayan presas. Entonces, nosotros estamos en el lado correcto de esta situación. Pero eso, flaco favor le haría a solucionar estos problemas que se están diagnosticando, que es que el crimen organizado está permeando las instituciones, procurando evadirse del alcance de la justicia. El caso Valentina disparó también por allí situaciones como que se entró a dudar si correspondía o no instalar una tobillera a quien era su novio o había sido su novio oportunamente frente a denuncias de la propia madre de la víctima, ¿verdad? Hay allí un vacío en lo que tiene que ver con las responsabilidades y la posibilidad que tratándose de menores de edad realmente se tenga claro cuándo y cómo se tiene que responder por parte de la Fiscalía. Hay allí faltante de elementos que den argumentos a la Fiscalía como para actuar en situaciones de estas características. Bien, acá también corresponde hacer una aclaración respecto a que las fiscalías no tienen intervención en casos de violencia doméstica que se tramitan en el juzgado de familia especializada. La fiscalía tiene intervención recién cuando se trata de la presunción de la existencia de un delito que se le comunica a la fiscalía de que presuntamente puede haber un delito y que se tiene que investigar. Puede ser un delito de violencia doméstica, puede ser un delito de agresión, lo que fuere. Entonces, ahí se da también una confusión como si la Fiscalía tuviese determinada intervención en casos en que no tiene intervención porque es una cuestión preventiva y de familia especializada. Después, son decisiones de política institucional y de normas, a quién se le puede poner un dispositivo de contralor o no, si corresponde para menores de edad o si no corresponde, que las evaluarán las autoridades políticas o las autoridades institucionales que correspondan en cuanto a su pertinencia. Pero yo quiero ir a un debate de fondo y saliendo de esto porque también hay que tener bueno, pero antes de salir, doctor, antes de salir, concretamente entonces, aunque hubiese querido la Fiscalía, no hubiese tenido potestades para disponer la colocación de una tobillera al novio de Valentina cuando se hicieron las denuncias. Fíjese, lo que le decía es que la Fiscalía no tiene intervención en ese caso y yo tampoco tengo. O sea que no tiene responsabilidad en la no acción. No, ¿Y a quién le hubiese correspondido la decisión de colocar esa tobillera? Justamente en esta situación, quien tiene la intervención en ese caso, en los casos, no quiero entrar directamente en el caso concreto porque yo no tengo conocimiento de ese caso y a veces pecamos de la soberbia de creer que podemos opinar de todo cuando en realidad nos faltan elementos. Yo lo que digo es que en el caso de la competencia de familia especializada, es el juez de familia especializada que resuelve qué medidas se van a imponer y cómo se van a controlar esas medidas, no es la Fiscalía. Después, si hay una intervención, si hay un delito, una denuncia de un delito, la Fiscalía evaluará y hace las solicitudes, pero nuevamente no es la Fiscalía que dispone. La palabra dispone no corresponde a la Fiscalía, sino que corresponde nuevamente a una decisión del Poder Judicial porque el sistema está estructurado así. Entonces, a eso iba cuando le decía que yo quiero salirme de este tema en cuanto a que es un tema sensible, es un tema que uno tiene que tener mucho respeto por las víctimas, por lo que ha sucedido a la hora de opinar. No se puede opinar
livianamente. Yo no quiero quedar en un lugar de opinar livianamente a los efectos de sacarnos responsabilidad e indulgárselas a otra institución, sino que quiero hablar me gustaría hablar o quiero responder a lo que usted me preguntaba en cuanto a un funcionamiento del sistema y que la gente tenga claro cuáles son realmente las competencias de la Fiscalía y cuáles no son las competencias de la Fiscalía, cuáles son los poderes de decisión que tiene la Fiscalía o cuando esas cuestiones exceden a la Fiscalía y pertenecen a otras instituciones. Bien, en ese sentido es que han ido mis preguntas, justamente para ver cuáles son los límites y hasta dónde se asume o no una responsabilidad directa de la Fiscalía, porque, por ejemplo, yo también tenía mis dudas si era facultad o potestad de la Fiscalía tomar esa decisión o no, y como ciudadano que soy, muchos ciudadanos que están escuchando esta conversación de repente también pensaban lo mismo. Sí. Y después de dados los hechos como se dieron y llegado a los extremos que se llegaron, creo que es bueno que sepamos, que nos informemos, que tengamos claro que frente a situaciones similares, cuáles son los caminos a recorrer y las responsabilidades a asumir o compartir, si también son responsabilidades de compartir. Y en este caso, yo creo que me atrevo a decir que de cada 10 personas, 7 pensábamos que había sido una omisión de la Fiscalía, y si no se da esta conversación seguimos creyendo lo mismo, ¿no? Entonces, claro. Creo que esta charla a micrófono abierto da la posibilidad de que la gente reciba de ustedes también la argumentación que ustedes como fiscales puedan brindar sobre situaciones no solamente puntuales como este caso, sino las que se puedan haber dado antes y las que se puedan dar de cara al futuro, para que cuando lamentablemente nos enfrentemos a situaciones de esas características, que lamentablemente nos vamos a seguir enfrentando tristemente de cara al futuro, también nosotros tengamos elementos para razonar en el sentido adecuado y no equivocarnos justamente por falta de información. Pero a todo esto, y redondeando esta conversación, después de aplicado el nuevo Código del Proceso Penal en nuestro país, ¿ustedes creen, como fiscales, siendo uno de los principales protagonistas de estas modificaciones y de esta reestructura, ustedes crean que hay elementos que cambiar, que mejorar, que agregar, que quitar de lo que dice el nuevo Código del Proceso Penal en el Uruguay? Yo creo que obviamente nosotros creemos, ¿no?, en líneas generales, porque uno siempre habla en representación y en base a las conversaciones que en los diferentes ámbitos los fiscales tenemos. Obviamente hay una idea de parte de los fiscales de qué cuestiones pueden mejorar esta situación, para ser claros. O sea, si usted solo tiene una alternativa, que es la prisionización, se le acotan las herramientas por las cuales trasladar las investigaciones, que muchas veces un caso que es un caso menor, que no tiene tanta trascendencia, pero que la Fiscalía quiere seguirlo adelante porque quiere lograr una respuesta, una responsabilización de la persona que ha cometido un delito muy menor, pensémoslo en un hurto de bagatela que se conoce habitualmente por parte de un primario, y no quiere que esa persona tenga un antecedente porque se trata de un caso de escasa entidad. Yo tuve un caso hace poco que la persona, la víctima del caso, me dijo, bueno, pero yo no quiero que la persona tenga consecuencias graves porque en el momento de la detención me pedía disculpas y todo lo demás, y yo entiendo su situación. Ahí tenemos la palabra de la víctima diciendo qué es lo que quiere del resultado del proceso, y yo le tuve que decir a esa persona, mire, yo tengo 2 caminos, que es o archivar el caso por razones de oportunidad, por el principio de oportunidad, o imputar este caso. Si archivo por principio de oportunidad, la persona no va a asumir su responsabilidad en lo que cometió, en su perjuicio, y si le hago la imputación, o puede ir a libertad a prueba o tiene que ir a la cárcel. Esas son las 2 vías, porque se han restringido las vías alternativas de solución del conflicto. Antes existía la suspensión condicional, que era un mecanismo muy adecuado para estos casos como el que le estoy planteando. Eso fue cercenado, o sea, fue eliminado del Código de Proceso Penal. A lo largo de los años se ha ido retaseando herramientas, se ha ido cambiando el Código de Proceso en una mala técnica, humildemente entendemos nosotros. Creo que
Hoy tenemos 6 años de funcionamiento del proceso y es buena oportunidad para analizar cuáles son las debilidades, las fortalezas del proceso penal, cuáles cosas han funcionado bien, cuáles cosas deben evaluarse, si modificarse o si plantearse otra cuestión. Pero eso, para hacerlo, uno no lo puede hacer muchas veces. Hay una idea por ahí que viene de por ejemplo, de los fiscales. Los fiscales dicen, hay que modificar el código en este sentido, se presenta la propuesta y enseguida entra a funcionar esa propuesta como, bueno, esto es lo que se va a hacer y esto es lo que se va a modificar. Lo ideal es tomar el proceso como un todo, el código penal, el código de proceso penal, y analizar fríamente, sesudamente, escuchando a los expertos, escuchando la opinión de los diferentes centros de interés, a los abogados, a los jueces, a los fiscales, al Ministerio del Interior, a otras autoridades, a la sociedad civil, qué se tiene para decir respecto del funcionamiento del código y qué propuestas hay, y después ahí, de forma sistematizada, a analizar si corresponden cambios o no. Y eso es lo que debe hacerse y tal vez no se hace, y tal vez es lo que nos termina repercutiendo en que se hacen modificaciones, realmente parches, a la normativa que después terminan perjudicando el todo del funcionamiento del sistema. Creo que si hay que pensar en modificaciones al código, hay que hacerlo de esta forma, ¿no? De forma más tranquila y más pensada y razonada, para así proyectar un mejor funcionamiento del sistema de justicia penal. Porque obviamente en 6 años de funcionamiento hay cuestiones que se pueden relevar y diagnósticos que se pueden hacer. Doctor, por último, y una información que es nueva, que surge en estas horas y de repente no hay posición formada allí, pero la iniciativa que surge a nivel básicamente parlamentario es de que se legisle en el sentido de que los fiscales, una vez que dejan su cargo por 3 años, no puedan hacer uso de su profesión, no puedan ser abogados por 3 años, que es su título. Así como primera impresión, ¿cómo resulta esto? Bien, lo primero que uno se plantea es, ¿por qué en una instancia de rendición de cuentas, y siendo que para esta instancia de rendición de cuentas nosotros como fiscales y de la Fiscalía mismo, se hacen tantas propuestas para reforzar la Fiscalía, para atender a los cometidos que lleva adelante la Fiscalía, y nosotros como asociación hemos planteado reivindicaciones que tienen que ver con injusticias salariales que hoy se dan en la equiparación entre fiscales adscriptos y fiscales adjuntos, que hace 6 años que venimos pidiendo que se contemple, y eso no se ha contemplado, siendo las instancias adecuadas para eso. Habitualmente aparecen normas que tienen que ver con la Fiscalía, que no tienen contenido presupuestal, y son las que se terminan aprobando. Eso, la primera sorpresa es por eso, porque plantear estas normas que no son de rendición de cuentas, cuando si se tiene esta iniciativa podría analizarse por fuera de la rendición de cuentas. Nosotros hemos planteado una norma en el año 2020 que tardó 3 años en ser aprobada, y en cuanto a una norma que no tenía contenido presupuestal. Entonces, tal vez una norma de esta iniciativa requiera un análisis mucho más pormenorizado que plantearlo de la noche a la mañana y querer aprobarlo en una instancia de rendición de cuentas. Por otro lado, decir que es bastante desproporcionado, sumamente desproporcionado, pretender que un funcionario público al momento de cesar vea restringido su posibilidad de trabajar en lo que es su métier. Fíjense que nosotros los fiscales nos hemos especializado en la materia penal, y tendríamos que, lo hablo por mí, yo tendría que volver a la facultad para reaprender y actualizarme respecto de otras materias que no son el derecho penal, porque el ejercicio permanente del derecho penal me ha hecho descuidar los conocimientos que tenía respecto de otras áreas. O sea que tendría que a reaprender para poder volver a pretender trabajar en esas áreas. Entonces, se le cercena la posibilidad a alguien de trabajar en lo que es su métier, cuando en realidad
los argumentos que se dan para ellos no son tales. Si usted me dice una inhibición de que yo como fiscal intervenga si el día de mañana renuncio a la fiscalía, intervenga en casos que están en trámite en la fiscalía en la cual trabajo hoy, podría ser lógico, pero no en todos los casos penales que existen, cuando en realidad la información que yo tengo al salir de la fiscalía es simplemente a la fiscalía en la que estaba trabajando. Creo que acá hay una iniciativa que tiene que ver con un disgusto con el antiguo fiscal de corte que ejerce como abogado defensor, y eso lo trasladan a todos los fiscales, o sea, un disgusto personal lo trasladan a todos los fiscales con una iniciativa que ni siquiera se va a poder aplicar a quien genera ese disgusto, sin perjuicio de que nosotros los fiscales consideramos una idea pertinente, el sentido de decir que alguien que ejerció un cargo como fiscal de corte, que es un cargo tan importante, con el poder que se maneja, con la información, el volumen de información y la importancia de la información que maneja un fiscal de corte, al otro día no salga a ejercer el derecho en los estrados, ¿no? La abogacía en los estrados, pero si usted le va a restringir algo a alguien, la posibilidad de ganarse su sustento, usted tiene que prever un subsidio. Esa es la lógica clásica que existe para decir, bueno, si usted, fíjese que incluso creo que para los legisladores existe la posibilidad de un subsidio mientras cuando salen del Poder Legislativo por una necesidad de que, bueno, esa persona tiene que reinsertarse en lo que es el mercado laboral. Acá se le está cercenando la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral y no hay una contrapartida. Creemos que esto debe estar previsto, sí, para quienes ejercen el cargo de fiscal de corte, pero tal vez con un subsidio. Y en el caso de los fiscales es desproporcionada una norma así, que incluso desalienta a que los mejores abogados del país quieran presentarse a la carrera fiscal, porque fíjese qué abogado va a decir, bueno, yo soy muy bueno como abogado, tengo las mejores calificaciones, me voy a presentar a la fiscalía porque es un cargo muy bueno, pero dice esta persona, pero el riesgo que tengo es, si dentro de 2 años digo, bueno, a mí no me gustó la fiscalía y voy a volver al ejercicio profesional de la abogacía independiente, tengo esta cortapisa de que no puedo ejercer en la materia penal. Entonces se desalienta que los mejores incluso ingresen a la fiscalía con el riesgo de que pueden verse tentados a ingresar quien no le importe este perjuicio. Porque hay una situación que es también delicada, ¿no? Que es cómo a veces vemos que el crimen organizado se sirve del dinero para pagarle a determinados profesionales para que logren determinados cometidos. Y en algunos países nos han dicho, bueno, nosotros hemos tenido el riesgo de que ingresen personas a la fiscalía que puedan estar en connivencia, los ministerios públicos, al Poder Judicial, a la policía, que puedan estar en connivencia con el crimen organizado a los efectos de valerse de la información que aquí se maneja. Entonces, si hay alguien que está rentado, a esa persona no le afecta que estas limitaciones, ¿no? Entonces, fíjese que alentamos más a alguien que puede venir por un lado lateral y de forma espuria a estas instituciones a ingresar y desalentamos que ingrese alguien que puede tener que tenga buenas calificaciones, que está muy preparado, que sea muy bueno en derecho penal, que eso es lo que debe alentar la Fiscalía a valerse de esos recursos para tener fiscales con la preparación debida para ejercer el Ministerio Público. Doctor, ha sido esta una muy interesante charla. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Es un muy gusto amable. para mí. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el doctor William Rosas, el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.